Muy buenos días. Vamos a platicar del conjunto de los intríngulis de la física, pero lo vamos a hacer de la mano de Einstein. Einstein es un hombre que estuvo involucrado en todos los puntos nodales de la física, de la ciencia en general, de todos los tiempos, y era un hombre tan especial que cuando se equivocaba, que le ocurría, para equivocarse creaba. Y creaba elementos que también a su vez son dignos de consideración o que nos colocan en el corazón mismo de los intríngulis, de lo que está en juego en la reflexión. Y vamos a hacerlo arrancándonos directamente con su teoría de la relatividad general, recordando aquella vez que él estaba en el cuarto piso de la oficina de patentes de Verne, donde trabajaba, y a través de la ventana estaba viendo un trabajador enfrente a él en el techo de un edificio. Y de pronto le asaltó una idea. Si este hombre cayera al vacío y no viera lo que hay a su alrededor, y tampoco sintiera el roce del aire, lógicamente, no tendría ninguna manera de saber si está en caída libre dentro de un campo gravitacional o si está flotando en la ingravidez. Y cuando le asaltó este pensamiento, tuvo un estremecimiento profundo. Acababa de cambiar la ciencia en general, la física en particular, y acababa de tener, como él mismo dijo, la idea más productiva de su vida. Y de paso, acababa de cambiar también su propia vida. Eso le sugirió esos experimentos mentales con los ascensores, donde teníamos un ascensor que subía a gran velocidad, con un rayo de luz que atravesaba transversalmente el ascensor. Y dentro de él teníamos a un observador. Y este observador se daba cuenta de que la luz se curvaba, describiendo una curva cónica hacia el suelo. Y como él sentía un peso, sospechaba que era la gravedad en la que él estaba sumergido la que determinaba la curvatura de la luz. Pero si además a este ascensor se le ocurría pegar un acelerón o varios, ahí le daba la oportunidad de establecer una relación directa e inmediata entre el incremento de la gravedad que él sentía, fruto de la aceleración, y el incremento de curvatura de la luz. Con lo cual diagnosticaba definitivamente la gravedad atrae la luz. Pero fuera teníamos otro observador, que él sabía lo de fuera y lo de dentro, y se daba cuenta de la situación, y decía, no, aquí no hay una masa gravitacional, no es la gravedad la que está curvando la luz, simplemente está la velocidad del ascensor y la velocidad de la luz, que aunque sea muy grande, es fija y determinada, es limitada, y por lo tanto, lógicamente, si el ascensor acelera, incrementa su velocidad, se incrementa la curva de la luz. No estamos frente a una masa gravitacional, estamos frente a una masa inercial. Para eso, en aquellas épocas, era una pura elaboración mental, no existían velocidades de esa índole que pudiéramos detectar. Y podríamos decir, en función de este experimento mental, que el observador interior era definitivamente un observador imaginario de una circunstancia también ella imaginaria. Al observador exterior lo podíamos considerar como un observador real, porque él además era conocedor de lo que ocurría fuera y dentro. Muy bien, y esto nos daba respuesta. Se ha pensado que la teoría de la relatividad general es una ruptura con todas las dinámicas anteriores, los conocimientos anteriores, una especie de salto al vacío misterioso. Para nada. Venía a responder problemas muy concretos que ya se tenían previamente planteados. Uno de ellos era que medíamos la masa gravitacional, medíamos la masa inercial y siempre coincidía. Y esta coincidencia era inexplicable, al fin y al cabo. En un caso estábamos midiendo la cantidad de materia y en otro caso estábamos midiendo la cantidad de movimiento. ¿Por qué iban a coincidir? Simplemente porque estábamos midiendo el mismo fenómeno. Siguiendo el experimento mental de Einstein, el mismo fenómeno visto en un caso por el que está dentro del ascensor y que ignora el mundo exterior,
y visto por otra parte por el que está fuera, el observador que está fuera del ascensor y que conoce todas las circunstancias. Y ahí podríamos decir, bueno, pero hay una cierta ventaja del exterior que conoce todo, y sin embargo, este observador imaginario de esta curvatura imaginaria, de este ascensor también imaginario, lo cual no es más que una elaboración mental, está en condiciones de guiar al observador real al punto del espectro de su percepción, donde también para él es perceptible la curvatura de la luz, efecto de la gravedad. Y es el famoso ejemplo del eclipse, donde necesitábamos tener el Sol con su gran masa gravitacional y una luz, la luz de una estrella que llegue a nosotros cerca del Sol, pero necesitábamos un eclipse porque si no la luz del Sol nos tapa la luz de la estrella para observar la estrella junto con la masa del Sol. Y ahí el observador exterior pudo percibir que efectivamente se comportaba como una masa gravitacional, puesto que la gravitación sí atraía la luz, sin detrimento del hecho de que también era perfectamente objetiva esa masa inercial, fruto de las dos velocidades que observaba el observador exterior. Y esto nos lleva a entender que esa identidad no es realmente una identidad, porque si hablamos de lo idéntico, hablamos de dos cosas, que una es idéntica a la otra. No, no son dos cosas que una es idéntica a la otra. Es identidad porque hemos identificado, pero es la misma, es una sola, es la que es. Y ese estremecimiento de Einstein en el momento en que llegó esa idea, venía a causa del hecho de que en ese momento y en la duración del momento en que le atravesó esa idea, él estuvo en comunión con aquel que dice de sí mismo, yo soy el que soy. Dejaremos stand-by esta reflexión para el final y prosigamos. Este conocimiento de la identificación es un punto algo álgido de la reflexión humana. Es el punto extremo de la reflexión humana. La reflexión humana empieza con el prejuicio, en el sentido doble de lo que precede al juicio y de lo peyorativamente prejuicioso. Y todos nosotros necesitamos hacernos una idea de las cosas, una filosofía. El hombre más simple y más elemental se crea su filosofía del mundo y de las cosas. ¿Y en qué basa esta elaboración mental, esta reflexión? La basa en la simple comparación. Compara unas cosas con otras, saca conclusiones y esa es su filosofía de vida. Es prejuiciosa en el sentido doble de lo que precede al juicio y de lo peyorativamente prejuicioso, porque la comparación nunca nos lleva a la esencia del asunto. Hay un segundo nivel, que es acceder precisamente al juicio, rebasar el prejuicio, y eso requiere una elaboración mental. Ahí tendríamos que recurrir históricamente a Michel de Montaigne. No que estamos abonando la totalidad de Michel de Montaigne, estamos abonando en este preciso punto. ¿Y cuál es? Él elaboró los ensayos, los essays. Esta filosofía de él, o esta concepción de él de los ensayos, fue tan trascendente que permitió toda la serie de ensayos ingleses que revolucionaron por completo el pensamiento y que nos llevaron a John Locke, como veremos después, que resultó no solamente el padre de los padres de la independencia americana, sino también el padre del liberalismo con Adam Smith. Y junto a él, muchos otros. ¿Y en qué consistía la filosofía de estos ensayos? Nunca se ha percibido muy bien, queda un poco nebuloso, pero él escribió 100 puntos donde explicó en qué funcionaba el ensayo, en 100 puntos. Precisamente en el punto 50 dice algo muy especial, que cuando yo trabajo con un problema, con un asunto, lo divido en sus diferentes aspectos, escojo un aspecto y ese lo profundizo hasta el hueso. No dice más, pero podemos comprender lo que ocurre. Profundizo ese aspecto hasta el hueso
y por analogía lo extiende al conjunto de los aspectos del fenómeno que él está analizando. Es decir, lo que nos permite pasar del prejuicio al juicio es la analogía, precisamente. Y es una elaboración mental, hay que tener los elementos de esa elaboración mental, pero ese juicio no es la última parte de nuestro conocimiento. La última parte de nuestro conocimiento está precisamente en la identificación. Identificar cómo esos fenómenos que aparecen distintos no solo son iguales, sino que son el mismo, único. Esto, que es a donde llega Einstein con este pensamiento aparentemente tan pedestre, pero tan radicalmente revolucionario, es lo mismo que le ocurrió a Newton. Cuando Newton llega al espectro del pensamiento científico, ya se conocían las leyes de funcionamiento de circular y de traslación de los astros, eran las leyes de Kepler. Se sabía también que eso se tenía que resolver con la tendencia de dos fuerzas, una centrífuga tangencial que obedecía a las leyes de la inercia que Galileo había iniciado y el propio Newton había completado, y otra fuerza centrípeta hacia el centro. Pero se ignoraba la naturaleza de esta fuerza centrípeta. Todo el chiste de Newton es, sea o no real el ejemplo de la manzana que le cayó en la cabeza, de que en un momento determinado, él, al igual que Einstein, llega a una idea radical. La fuerza que mueve los astros en el cielo es la misma que hace caer los objetos en la Tierra. Y esta es la fuerza de la gravedad. Y se conocían las leyes de la gravedad precisamente por Galileo. Puso en relación las leyes de la inercia en las que él había intervenido y las leyes de la gravedad de Galileo. Claro está que para eso tuvo también que elaborar una matemática, la que hoy conocemos como el cálculo diferencial integral, que en el caso de él se llamó cálculo de fluxiones. Sabemos hoy que él fue el primero en desarrollarlo e inventarlo, con 8 años precediendo a todo el sistema que conocemos hasta hoy. La notación que empleamos no es la de Newton, pero el hecho es que aquí importa de que la garra pensante de este señor era tal que en el momento en que necesitó crear esa matemática para poner en relación estas dos fuerzas, la creó. Y ahí viene la identificación, lo idéntico. Y de nuevo, no lo idéntico en el sentido de dos cosas que son iguales, es la misma, es la que es la que responde a ese ser que dice de sí mismo, yo soy el que soy. Pero prosigamos. Muy bien, ya Einstein tiene esta situación, pero ahora tengo que matematizarlo. Ya descubrí este elemento, lo tengo que matematizar. ¿Qué matemática voy a emplear? Es transparente. Como quiera, yo parto de ese ejemplo de los ascensores, donde tengo una curva cónica. Las curvas cónicas las estudia la geometría, y por lo tanto tengo que ir a una geometría que trabaje las curvas cónicas. Y aquí tenemos toda la historia de la matemática. La matemática nace con los griegos, al menos de las formas que conocemos hoy, y tenemos los axiomas de Euclides y los postulados de Euclides. Pero hay un postulado de Euclides que no tiene el mismo grado de evidencia que los demás. Que es el quinto postulado, el de las paralelas. Tan es así que tuvo dos formulaciones diferentes. Él no estaba satisfecho con esa situación, atravesó toda la historia de la matemática, llegó a Gauss, que tampoco estaba satisfecho, y Gauss desarrolló una teoría para resolver el problema del quinto postulado, desarrolló una geometría curva, pero la guardó en secreto. Me van a incinerar, esto no va a funcionar. Vino Bolyai, vinieron otros y fueron desarrollando esta geometría de curvas
de geometría de curva abiertas o cerradas. Y Einstein se atiene a esas geometrías fruto de la dificultad de solución del quinto postulado. Eso veremos después que nos lleva a una comprensión mucho más profundizada, porque veremos mucho después, por un matemático maravilloso también, jovencito, como todos los que crean grandes cosas matemáticas, las hacen entre los 21 y los 30 y ya después no tienen la misma capacidad matemática, y este pudo ver que precisamente si yo tengo una base axiomática donde todos los axiomas tienen el mismo grado de consistencia o tienen el mismo grado, no de consistencia, de evidencia, perdón, esa geometría es inconsistente, no sirve de nada. Y si esta geometría tiene al menos uno o varios de sus postulados o axiomas que no tienen el mismo grado de evidencia, entonces esta geometría es consistente y sirve. Y entonces tenemos un desarrollo del pensamiento en que una geometría da lugar a la otra, por ejemplo, ¿no? Y claro está que la geometría de 3 dimensiones en la geometría curva da lugar a la geometría de 4 o más dimensiones. Pero en una relación que no es la que hemos visto después, como que cada etapa del pensamiento se tira como calcetín usado para adoptar la etapa siguiente, que es una mayor aproximación. No, sino que la geometría de 3 dimensiones está incorporada en la de 4. Pasa a ser un caso particular de la de 4. Pasa a ser un caso particular cuando una de las 4 dimensiones tiene por medición, por cantidad, 0. Y si una de las 4 tiene 0, ahí está como caso particular la de 3. Van embonando una en otra. Todo esto lo veremos posteriormente con mucho mayor detalle. Pero es importante decirlo ahora porque formó la base de la reflexión de Einstein. Y él adoptó la geometría de Riemann, dentro de todos estos que habían desarrollado estas geometrías, basada en el cálculo tensorial de Levi-Civita o Levi-Civita. Cálculo tensorial, ¿por qué le llaman tensorial? Es muy sencillo. Tengo una curva y arriba tengo una recta que soporta mi relación geométrica. Y voy trazando líneas paralelas entre esa recta y esa curva, como los tensores de un puente colgante. Por eso es el cálculo tensorial. Y así matematizó y generó la matemática compleja y completa de su teoría de la relatividad general. Llevó más de 10 años, sudó tinta, varias veces planteó soluciones que no eran, hasta que le halló definitivamente. Y aquí de nuevo él resuelve un problema previo que no tenía solución, que no se comprendía, y él pasa a resolverlo con esta geometría, con esta teorización. Entraremos en detalle a continuación. Debemos decir que cuando él realizó toda esta reflexión, ¿y cuál es este problema que él pasó a resolver? Cuando Newton desarrolla su teoría de la gravedad, él no está conforme, está muy molesto, porque él había desarrollado las leyes de la inercia, y la inercia no trabaja jalando y a distancia como la gravedad, trabaja empujando y en contacto físico. Entonces, ¿qué rayos pasaba aquí? Pero bueno, tuvo que dejarlo así, en el entendido de que en su propia conciencia eso estaba mal. Aquí viene a resolverse. ¿Por qué? Porque una vez que Einstein ha resuelto geométricamente la cuestión, aquí queda claro qué es lo que empuja los cuerpos hacia abajo. Es la curvatura del espacio, que empuja los cuerpos hacia el centro de curvatura. Y efectivamente aquí resuelve esa cuestión que está planteada desde Newton. Hay que ver las limitaciones de la ciencia en general y, por ejemplo, de los que manejan los premios de este sueco, los premios Nobel. Nunca se atrevieron a darle el premio Nobel por la teoría de la relatividad general, ni de la particular, no vaya a ser que la reguemos. Pero, hombre de Dios, no era un salto al vacío, te estaba resolviendo problemas bien concretos.
Y además, antes de aparecer al público, él había ya resuelto, a partir de su teoría de la relatividad general, el perihelio de Mercurio. Cada vez que Mercurio daba una vuelta de traslación alrededor del Sol, modificaba un poco su rotación. Y eso obedecía a la teoría de la relatividad general. Él lo pudo calcular. No tenía la matemática suficiente. Lo fue calculando movimiento por movimiento, como el que calcula un interés compuesto, añadiendo interés al año, y así se la va llevando. Pero lo resolvió. Sin embargo, nunca se atrevieron a darle el premio Nobel por esto. Así son. Hay que decir que para él lanzarse a asumir él mismo esa percepción, esa idea que había tenido, consultó todo lo que pudo. Y consultó, por ejemplo, a Marx y Engels. ¿Cómo? ¿A Marx y Engels? Sí, nos van a incinerar citando a Marx y Engels. Sí, aquí, si fuera otro tipo de plática, podríamos ver dónde estuvo la malignidad extrema de Marx y Engels y el por qué. Sí, pero cada cosa tiene su propio valor. Y Marx y Engels habían dicho que la materia es movimiento. Ni siquiera algo en movimiento. Eso lo veremos después con el famoso bosón de Higgs. Pero por de pronto ellos dijeron no que la materia era algo en movimiento, sino el movimiento mismo. Cosa que coincide absolutamente con las conclusiones de Einstein. Por cierto, que el propio Engels había analizado, bueno, ahora veremos esto hablando de las conversiones de Lorentz. Se ha dicho también, él también recurrió a Ernst Mach, el de Mach 1, Mach 2. Y Ernst Mach había dicho algo sorprendente. Había dicho, la inercia de un cuerpo es la relación de este cuerpo con el conjunto del universo. ¿Cómo? A ver si una estrella que está a 10.000 millones de años luz y un objeto que está en esa estrella también está interviniendo en la inercia de este cuerpo. Sí, la inercia de este cuerpo es la relación entre este cuerpo y el conjunto del universo. Lo veremos también más tarde qué lógica puede tener esto. Se ha dicho en algunos momentos que su teoría de la relatividad, al menos la de la relatividad simple, esa que no contempla ni curvas, ni aceleraciones, ni gravedad, no era más que las conversiones de Lorentz. No es cierto, porque las conversiones de Lorentz estaban basadas en un referente absoluto que era el éter. Y en relación a ese éter se movía la materia, y esa materia estaba sometida a transformaciones espaciales y temporales, pero a transformaciones reales, absolutas, definitivas, únicas, determinantes. En cambio, la teoría de la relatividad de Einstein, incluso desde la simple y mucho más la general, no es así. En esta teoría, la masa gravitacional es la misma que la masa inercial. ¿Y de qué depende la masa inercial? De la velocidad del cuerpo. ¿Y de qué depende la velocidad del cuerpo? Del punto de referencia. Yo varío el punto de referencia y varío la masa inercial y por ende también la masa gravitacional. Y además, físicamente, en el universo, todos los puntos son amorfos. Todos los puntos pueden ser considerados fijos y los demás en movimiento en relación a él. Con lo cual, para que un objeto pueda existir, para que algo pueda existir, necesitamos que exista en una sola y única masa gravitacional, que implica una sola y única masa inercial, que implica un solo y único punto de referencia. Cuando surgió la evolución, la teoría de la evolución en la Tierra, las personas, ya captamos el asunto. Ahora sí, esto ya es definitivo. Primero es la materia inorgánica, la orgánica evoluciona y detrás viene el espíritu. Sí, pero ahora hemos vuelto a voltear el asunto. Para que algo exista, alguien tiene que privilegiar puntos de referencia.
De lo contrario, no tendremos ninguna masa inercial determinada y por ende tampoco ninguna masa gravitacional determinada. Es decir, cualquier objeto existe existe en tanto que exclusión total. Que un objeto exista aquí es porque deja de existir en cualquier otro punto del universo. Si tiene esta masa es porque deja de tener cualquier otra de las masas posibles del universo. Y si existe en este tiempo es porque no existe en ningún otro tiempo del universo. El objeto, la cosa, existe bajo un punto de exclusión total, que después parcialmente encontraremos con las exclusiones de Pauli. La evolución darwiniana nos llevó a pensar, a creer que ya habíamos atrapado el problema y que la materia tenía que ser el origen y que fatalmente lo demás venía después. Y ahora vemos que es el contrario. Mientras alguien no preexista, ningún algo puede existir. Prosigamos. Vamos al origen de la física, que empieza con Demócrito y otros. Demócrito tiene una intuición genial, es la del átomo, llegar a un punto en que la cosa no es más divisible. Y tiene otra intuición genial, que toda esta realidad material está formada por diferentes combinaciones de átomos, lo cual es cierto. Y eso le lleva a él a pensar que ese es el origen de todo, la materia, y es un punto de partida materialista. En Demócrito y otros se basa la tesis de doctorado de Marx, estrictamente materialista. Había discusiones en su época, oiga, pero el espíritu, y las objeciones también eran muy elementales, oiga, mire, pero cuando me emborracho, el espíritu valió madres, por lo tanto la materia tiene preeminencia sobre el espíritu. Bueno, y así lo dejaron. Nada más que aquí tenemos que adoptar un término que nos acompañará durante el resto de la plática, porque una cosa determinada, una cosa que no es infinitamente pequeña, aunque pueda ser muy pequeña, ese objeto es el que vamos a estar teniendo a lo largo del resto de la física. Un objeto determinado de una cantidad discreta. El término discreto implica eso, algo medible que aunque sea muy pequeño, no es infinitamente pequeño. Toda la historia de la física se siguió sobre estas bases y llegamos a Newton. Newton, como tuvo una incursión en la óptica, él reforzó la idea de lo discreto, de las partículas, porque él dijo que la luz eran partículas. Y él observaba, por ejemplo, como un rayo en un objeto determinaba un rayo recto, o estos son partículas. Ya en su época había quienes hablaban de ondas, Huygens, entre otros, pero Newton había dominado, era una cosa tan aparatosa la impresión que causó en el mundo la llegada de Newton. Una generación entera de filósofos nació a la historia, entre ellos Kant, con la idea de explicar a Newton cómo era posible aquella revolución del pensamiento. Estimo que no lograron explicarlo. Es como el que avienta piedras a la luna. A la luna no le llega, claro que alcanza a llegar muy lejos en ese esfuerzo. Pero realmente esa unidad discreta se refuerza contra la idea de las ondas. Pero tras de Newton hay una gran explosión, una pléyade de científicos de toda índole y con especialidades de toda naturaleza, la materia, la termodinámica, la química, la electricidad, el magnetismo, todo explota. Hay una inmensa cantidad de experimentaciones. Y dentro de esas experimentaciones se iba perfilando una analogía muy fuerte entre la electricidad y el magnetismo, de tal manera que se empezaba a perfilar que eran dos elementos que se podían unificar. El que llegó más lejos en este sentido fue Faraday. Incluso creó el concepto de campo. Faraday era un hombre muy especial, que cada vez que hacía un descubrimiento, y hizo muchos, se emocionaba. Se emocionaba hasta las lágrimas. ¿Y cuál era su emoción?
Su moción era un hombre de fe, había sido educado en la religión protestante, pero en la fe, y él cada vez que descubría algo se emocionaba porque sentía que había podido comprender cómo había Dios pensado ese determinado aspecto. No importa que el pensamiento de Dios sea ese sí infinito y que él solo hubiera pensado un aspecto, pero en ese aspecto él comprendió cómo lo había Dios pensado y eso le emocionaba hasta las lágrimas. Y llega el gran Maxwell. Maxwell logra sintetizar todo ese conocimiento en 8 fórmulas que después se resumieron en 4, y ahí queda establecido, firmemente establecido, la filosofía de las ondas, la filosofía ondulatoria, la teoría ondulatoria, en detrimento total de las unidades discretas y de la teoría corpuscular. No concedían la posibilidad de que fueran a la vez ondas y partículas. Por lo tanto, a partir de aquel momento eran ondas y no se abre más. Y se arrancan con una capacidad explicativa de las ondas extraordinaria. Eso aquí nos lleva a una primera pregunta. Oiga, pero a ver, ellos en esa explosión de investigaciones y de conocimiento trabajaban, por ejemplo, la física atómica, llegaron a medir cuántos átomos de cada especialidad estaban en un gramo de materia, etc. Entonces, ¿cómo podían decir que no eran partículas si trabajaban también sobre la base de partículas? Tenían una explicación para esto. Las ondas es lo real, lo físico. Las partículas es una mera especulación mental, es una creación mental. Oiga, pues mire, no es mala idea, no es mala idea. En un descuido se la tomamos y la aplicamos a toda la física, porque los antiguos dijeron que el universo es mental. De manera que, mire, no me parece mal su idea, nada más que a lo mejor se la aplicamos también a sus ondas. Pero, en fin, las ondas determinaron una capacidad explicativa extraordinaria. Pero, desde el primer momento, hubo alguien que tocó otra música, Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann, él se dejó de zarandajas de ondas y trabajó exclusivamente sobre partículas y sobre bases estadísticas. Y creó, entre otras estadísticas, creó varias, precisamente la estadística Maxwell-Boltzmann. Y obtuvo grandes resultados, 2 muy conocidos, pero muchos más. Uno de ellos es el de la entropía, muy conocida y que volveremos a ir al final. Y tuvo otro resultado que horrorizó a los físicos. Señores, no hay leyes físicas, no hay ninguna ley física, solo hay probabilidades, más grandes o más pequeñas, más altas o más bajas, pero solo probabilidades. Eso los horrorizó a todos y todos lo negaron absolutamente. El hombre acabó suicidándose. No es posible saber qué le pasa en su fuero interno a una persona para suicidarse. A lo mejor ni la misma persona alcanza a comprenderlo totalmente. Pero el hecho es que es muy triste que llegues a ciertos resultados y el mundo entero te los niegue y hasta te los basuree. Pero en fin, y prosiguió ese éxito de la física ondulatoria, pero empezaron a toparse con problemas. Y uno de los problemas era la materia en general, los metales en particular, al calentarse cambian de color. Llegan al rojo, llegan al blanco, incluso los franceses tienen una expresión para los límites, calentado al blanco, hasta que se vuelve blanco. Y no lo podían resolver. Con las ondas no lo podían resolver. Y es curioso que no lo pudieran resolver. Parece un tema particularmente diseñado para ser resuelto con la teoría de las ondas, porque al fin y al cabo el color es una vibración, una ondulación, una onda. En la medida en que se calienta hay más energía, la frecuencia de la onda aumenta. Entonces, ¿por qué no lo podían explicar? Si parece un problema especialmente diseñado para ser resuelto con esa teoría. Por el tema de los infinitos. Cuando me aparece un infinito,
me rompe todo, porque cualquier número multiplicado por infinito me da infinito y cualquier número dividido por infinito me da cero. Y no hay manera de llegar, cuando tengo un infinito metido ahí, no hay manera de llegar a una cantidad útil, a una cantidad determinada útil. Entendámonos, el infinito, por ejemplo, los números enteros que llegan al infinito, no, eso no es problema, los mando al infinito y que el infinito y que la eternidad se las entienda con ese infinito. No, mi problema es que yo tengo un infinito en una cantidad determinada, acotada, y dentro de esa cantidad acotada se me mete un infinito, valiendo madres. Y lógicamente, en la medida en que no pensaban en unidades discretas, este infinito tenía que aparecer, porque finalmente es divisible hasta el infinito. El que se enfrentaba a este problema era un físico muy conocido de la época, un hombre extraordinario, Max Planck, y no hubo manera. ¿Y entonces qué hizo? En su desesperación recurrió a Boltzmann, usó las estadísticas de Boltzmann, basado en unidades discretas, y lo resolvió. Y entonces cada unidad, cada dimensión, creaba unidades muy pequeñas, que llamó cuantos, no solo de cantidad, sino cantidad mínima. La cantidad básica de cada dimensión era un cuanto. Y le funcionó. Pero era horrible, ¿cómo me va a funcionar? Esto es una locura, esto es solamente una expansión matemática, pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Lo guardó un tiempo en su cajón, pero lo resolvió. Y siguieron apareciendo problemas. Y uno de los problemas que apareció era que cuando la luz choca con un metal, arranca electrones. Y eso tampoco se podía resolver con la teoría enduratoria. Este tema de Max Planck ocurre en el año 1901. En el año 1905 aparece Einstein. Y manda ese año 5 trabajos a la revista Los Anales de la Física Alemana, que precisamente dirigía y editaba Max Planck. El primero de estos trabajos era sobre el movimiento browniano. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Y tal Brown había descubierto que las partículas sumergidas en un líquido brincaban. Y hizo su análisis y llegó a una conclusión. Oiga, y se llegó a una conclusión que pinta aquí Einstein. Es que a este señor se le ocurrió usar como partículas granitos de polen. Y cuando vio que brincaban, dijo, esta cosa está viva, y se la mandó a los biólogos. Yo hasta aquí llegué y ustedes háganse bolas. Pero un día Einstein estaba tomando un café vienés y en ese ponían unas semillitas y vio que brincaban. Dijo, no, las semillas no están vivas. No, aquí lo que pasa es que las moléculas chocan contra las semillas y las hacen brincar. Hizo sus cálculos y los mandó. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a considerar que los átomos, así como las ondas, eran también una realidad física. A partir de ese material, manda un segundo material donde logra incluso medir los átomos, que por cierto lo utilizó en su tesis de doctorado. Y para que vean la necedad de la academia, estamos en un mundo en que no se creen las partículas. Este señor te demuestra la existencia de las partículas, te mide los átomos y lo hace con un trabajo extraordinariamente breve. ¿Qué dice la academia? No podemos aceptar una tesis de doctorado tan corta. Que la canción. Le añade un párrafo, lo vuelvo a mandar y se lo aceptan. Estos señores nunca habían escuchado aquello de que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pero bueno, así es el problema académico también. Manda un tercer material, que es precisamente la física de la relatividad simple, esa que no contempla ni aceleraciones, ni curvas, ni gravitación. Manda un cuarto material, que es la fórmula E igual a mc2. Hay que decir que esa fórmula, que ha quedado como la fórmula de Einstein, se identifica con Einstein mismo, ya existía cuando él la creó. Era de la misma época, pero un matemático francés, Henri Poincaré, por razones estrictamente matemáticas, había llegado a esa conclusión y la había formulado.
Él alega que nunca la conoció, Einstein, y es posible porque no era como ahora, que el Internet, ¿no? Y además este señor escribía en revistas que no eran las que exploraba Einstein, pero esa fórmula que ha quedado pues, como sinónimo de él, alguien la elaboró antes que Henri Poincaré. Y manda un quinto material, ya sobre el año 1906, el que después se ha conocido como el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál era ese material? Ese que mencionábamos, de cómo un rayo de luz arranca electrones. Y no lo podían resolver con las ondas. Y Einstein dijo, no hombre, son partículas, la luz son partículas. Chocan con el metal y arrancan electrones. Es como un juego de billar. Le pega una bola, le pega otra y con ya, así de fácil. Y utilizó los cálculos de Max Planck para determinar sus cuantos, que a su vez estaban basados en los cálculos de Ludwig Boltzmann. Y le funcionó. Tardaron también mucho en aceptarlo. A partir de ese momento puede considerarse creada la física cuántica, porque ahora ya tenía una funcionalidad y ya estaba siendo usada de manera explícita. Ahora, la historia de la relatividad general, creada por Einstein, de todas piezas, único creador, tuvo una historia muy diferente a la física cuántica. La relatividad general se anticipó a su época y como en aquel momento ni había conocimientos de las velocidades intrínsecas de lo muy pequeño en la materia, ni de las grandes velocidades en el espacio, ahí quedó la física relativista y para cuando había que hacer un cálculo se usaba a Newton y nos dejábamos de tarugadas. Hasta tal extremo que cuando la física atómica empezó a manejar, aparecieron cantidades de energía fabulosas, se asombraron. ¿De dónde sale toda esta energía? Ah, E igual a mc2. Ah, muy bien. Sin embargo, la física cuántica no. La física cuántica tuvo un desarrollo explosivo. En el momento en que se adoptó, explotó todo. Y salieron multitudes de físicos. Por muchos que mencionáramos, nos olvidaríamos muchos. Y llegó los primeros elementos, sale la escuela de Copenhague con Niels Bohr, que había creado la imagen del primer átomo en el hidrógeno, que era el más sencillo, pero había creado esa imagen con el protón, el electrón en el centro, el electrón dando vueltas, que fue el modelo para los demás. Sale Schrödinger, que nos da la función de onda, imagínense, la función de onda. Sale Heisenberg, que junto a Schrödinger uno crea la mecánica ondulatoria y el otro la mecánica matricial. Sale Dirac, que se da cuenta de que las bases matemáticas son comunes y se fusionan las dos matemáticas, y salen muchos más elementos de los que iremos platicando en el resto de esta plática. Y empiezan a hacer grandes descubrimientos. Uno de ellos, la partícula puede estar en dos lugares a la vez. ¿Perdón? ¿Sí? No la onda, la partícula puede estar en dos lugares, como mínimo, a la vez. ¡Oiga, qué sorpresa! Pues mire, yo me sorprendo, pero me sorprendo de su sorpresa. ¿Por qué se sorprende? Si hace ya rato teníamos el ejemplo de las dos ranuras, que a condición de que tuvieran como distancia un múltiplo de la longitud de onda asociada a la partícula que íbamos a utilizar, en ella resultaba que esa partícula única pasaba por las dos ranuras a la vez. No es que entrara y saliera para volver a entrar. No es que no, pasaba por las dos ranuras a la vez. Eso ya estaba establecido, oiga. Y dos, porque hicimos el experimento con dos ranuras. ¿Qué tal que lo hubiéramos hecho con tres? Lo hicimos con dos, quedó claro que al menos el don de la ubicuidad en dos posiciones diferentes era posible. El padre Pío de la Pietrelcina se le comprobó infinidad de veces que estaba el don de la ubicuidad, incluso algunas veces el don de la trilocación. No una bilocación, sino incluso una trilocación. Y seguían los descubrimientos.
Y viene el otro. Resulta que el principio de objetividad nos ha dicho siempre que solo lo real puede ser percibido. Y ahora descubrimos, con la escuela de Copenhague, que solo lo percibido es real. Principio de extrema subjetividad. Y no hemos podido compaginar los dos principios. Einstein se insubordinaba. Oiga, a ver si cuando no vemos la luna deja de existir. Pues no, no deja de existir. Pero sin embargo, mire aquí, eso dice, lo que no es percibido no es real. Y no hemos podido compaginarlo. Quizá habría que tener memoria y acordarse que en los últimos 4 años del siglo IV de la era cristiana, un tal San Agustín dijo: en cuanto a las cosas que tú has hecho, Señor, nosotros las vemos porque existen, y existen porque tú las ves. Quizá hay alguien percibiendo por nosotros. ¿Por qué pudo ese Señor hace 1600 años, fuera de toda otra consideración de nuestra física actual, en primer lugar, saber que solo lo percibido es real, si bien solo lo real puede ser percibido, pero además pudo orquestar e integrar los dos principios? Quizá tendremos que pensar en otros términos, porque las razones que le llevaron a esta comprensión eran razones teológicas. Y hubo un tal padre Vittorio de la escuela de Salamanca que dijo: la teología es omnicomprensiva, lo puede comprender todo lo que está al alcance de ser comprendido por nosotros. Quizá tenía razón el padre Vittorio, quizá tenía razón San Agustín en este punto, pero prosigamos. Y de pronto, otro descubrimiento de la física cuántica. No hay leyes físicas, solo hay probabilidades, más altas o más bajas, pero solo probabilidades, no hay leyes físicas. Boltzmann tenía razón. Boltzmann tenía razón. Ay, ahora tenemos que ir más allá con Boltzmann, porque estos amigos, en la denegación de Boltzmann, en la satanización de Boltzmann, en la rebelión contra este principio de Boltzmann, alcanzado por métodos estadísticos, no subjetivos, siempre partiendo de unidades discretas, a este señor se le había aplicado lo que se llamaron los cerebros de Boltzmann. ¿Qué es esto? Ellos decían, vamos a ver, para ellos todo tenía que salir de la materia, como para Demócrito. Y por lo tanto, si la materia era solo cálculo y probabilidad, y además de manera compulsiva, la conciencia tenía que nacer de esta materia también. ¿Y en qué forma nacía? Y como además para ellos la conciencia radica en el cerebro, entonces concebían lo que llamaron los cerebros de Boltzmann, cerebros que surgían en este contexto probabilístico y compulsivo en una forma extemporánea, fuera de lugar, cerebros que estaban expresando una conciencia que estaban abocada nada más al sufrimiento y a la destrucción. Y eso era para ellos la prueba de que Boltzmann no tenía razón. Pero vamos a ver, Boltzmann tenía razón. Entonces tenemos razón en los cerebros de Boltzmann. A lo mejor no. ¿Y por qué? Pues porque no piensan en otras posibilidades. La conciencia no radica en la materia. Si no hay alguien determinando puntos de referencia, ningún algo puede existir. Y por lo tanto, a lo mejor el error está en otro lado. La conciencia no va a surgir de ahí. Y recuerden que Einstein se hartaba de afirmar: Dios no juega a los dados. No, con la conciencia no, pero con esta realidad que sirve solo de pretexto para nuestra evolución, sí, sirve solo de pretexto. No es el texto, es un pretexto para que nosotros evolucionemos. Pero la conciencia no viene de ahí. Hablaremos a continuación de otro físico, matemático, muy connotado, que von Neumann,
que él tiene una reflexión respecto a este tema de la conciencia también. Y aparece otra barbaridad, aparece otra sorpresa. No ganaban para sorpresas. Y esa la descubre Einstein. Y dice, a ver, señores, si ustedes tienen razón en lo que me están diciendo, cuando dos partículas están entrelazadas, se definen generalmente diciendo que tienen un spin compensado. La mejor definición es que tienen la misma función de onda, es como si fueran una sola, aunque son dos. Cuando yo tengo esto, separo estas partículas una en extremo y otra al otro extremo del universo, actúo en una y automáticamente la otra reacciona, sin transcurso ninguno de tiempo y como si no hubiera espacio alguno. Es decir, si yo tengo el spin compensado, lo descompenso aquí, se me compensa allá para seguir compensado, para seguir formando una sola partícula, como si fueran una sola partícula. Einstein se insubordinó contra esto. Dijo, no, bueno, aquí, como la física cuántica seguía avanzando y alcanzaba niveles de precisión extraordinarios, no podía negarla y decía, no, sí, pero aquí hay variables ignoradas, variables escondidas, no puede ser. Hay cosas que ignoramos, pero esto no puede ser. Y sin embargo era. Y precisamente para enfrentar esto, concibió, junto con Podolsky y Rosen, lo que se ha llamado la paradoja EPR, es decir, un intento de hacer un experimento mental que demostrara que eso no puede ser. No lo demostró. La demostración vino cuando ese experimento mental se pudo realizar físicamente. A continuación hubo un tal Bell, que a través de unas inferencias lógicas sobre inecuaciones de Bell logró demostrar, sin experimento físico alguno, que la física cuántica tenía razón, que el destino de esas dos partículas estaban liadas sin transcurso alguno de tiempo y que además no había variable escondida. Se siguió y llegó al experimento físico a través de un tal Alain Aspect, en francés. Se pudo realizar el experimento físico, después se ha realizado infinidad de veces y no cabe duda. Lo que le ocurre a uno le ocurre a la otra sin transcurso alguno de tiempo. Y quedaba un rescoldo, quedaba ahí, no, ¿saben qué? Lo que pasa a lo mejor es que se comunican sin que la comunicación implique energía alguna. A ver. Usted, que es materialista y que por lo tanto, si no es materia, es energía, me está hablando de una interacción esencial en el universo que no implica energía, como que se la está jalando usted. Pero se pudo hacer también el experimento. La Universidad de Ginebra lo realizó hace ahora ya más de 20 años. El secreto era que la propia base experimental estaba en movimiento y teníamos dos partículas. Y aquí el secreto era, ¿hay tiempo local o no? ¿Qué quiere decir tiempo local? Que cada posición del espacio tiene un tiempo determinado distinto. Hay un tiempo local. O bien que todo ocurre en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Que, como decía la magia, todo ocurre aquí y ahora, en definitiva, porque si ocurre en un espacio, en un tiempo único, pues para la función del tiempo local, todo ocurre aquí y ahora. Se pudo realizar el experimento y se pudo demostrar que no solamente las partículas tenían su destino completamente sellado, sin transcurso alguno de tiempo ni de espacio, sino además que no había tiempo local. Oiga, ¿y cómo se pudo demostrar? Porque cuando A llegaba, partimos de la hipótesis del tiempo local, porque si no, está resuelto el problema. Cuando A llega, en su tiempo local, B ya llegó. ¿Qué chingados le va a informar? B le va a decir, bueno, a buenas horas me informas tú. ¿Desde qué horas yo ya llegué? Sí, pero en el tiempo local de B, cuando A llega, cuando A llega, B ya llegó. Y está en la misma situación. A buenas horas me avisas tú. No hay tiempo local. Y no habiendo tiempo local, ¿de qué comunicación estamos hablando? Todo ocurre en el mismo lugar, en el mismo momento,
como dijo la magia desde tiempos inmemoriales. Y ahora empezamos a explicar todo. ¿Cómo la partícula puede tener la bilocación? Porque las dos locaciones están en el mismo lugar. Claro que puede haber bilocación y trilocación y lo que usted quiera y guste. ¿Cómo de que la inercia de un cuerpo, como decía Ernst Mach, es la relación entre este cuerpo y el conjunto del universo? No, pero el conjunto del universo que está hasta allá, no, ese hasta allá está aquí. Por lo tanto, aquí está todo el universo, mi amigo. Por lo tanto, sí, Ernst Mach tenía razón. La inercia de ese cuerpo es la relación entre ese cuerpo y el conjunto del universo. Ahora bien, hemos dicho es que no hay variables ocultas. Eso lo había ya determinado otro matemático, von Neumann. Von Neumann, antes que von Neumann, tenemos que hablar de David Hilbert. David Hilbert era un matemático extraordinario que había reaxiomatizado los axiomas de Euclides. Tomó los axiomas de Euclides, los reaxiomatizó solamente lo que está antes y después en términos espaciales y temporales, y logró una geometría que genera tiempos y espacios donde no los hay, que genera determinación donde no la hay, que genera causalidad donde no la hay. Y esa geometría la emplea von Neumann para reaxiomatizar la microfísica, y ahí demuestra y logra un cálculo mucho más correcto, mucho más atinado que el que se hizo en la fusión de la física ondulatoria y matricial y la unificación que había hecho Dirac. Era mucho más lógica y mucho más estructurada. Y ahí se demostraba que no había variables ocultas. Desde ahí podíamos ya saberlo. Antes de Bell y antes de Aspect y antes de la Universidad de Ginebra. Este mismo von Neumann, él hacía una reflexión sencilla. Vamos a ver. Cuando nosotros actuamos, por ejemplo, para agarrar un objeto, hay una serie de señales que salen del cerebro hasta la mano. Y luego una serie de señales que salen de la mano hasta el cerebro. Muy bien. Veo las señales, van subiendo, dedo, neuronas, llega al cerebro, interactúa dentro del cerebro, con múltiples interacciones, las que usted quiera y gusta, pero no infinitas. Habrá siempre una primera interacción física. ¿Y qué hay detrás de esa primera interacción? Otra interacción física, ¿no? Sí, sígale, pero no llegará al infinito. Por lo tanto, de nuevo, habrá una primera interacción. ¿Qué hay detrás de esa primera interacción? La conciencia. La conciencia no surge en el cerebro, ni de las interacciones del cerebro. El cerebro y el conjunto del organismo traslada esa conciencia, interactúa con ella, pero no la genera. Del mismo modo que necesitábamos a alguien para privilegiar puntos de referencia de tal manera que algo pudiera existir en un principio de exclusión absoluta en referencia a un solo punto de referencia y ningún otro, como nos habían dicho las propias exclusiones de Paoli, parcialmente. Y aquí realmente tenemos una visión completamente distinta que nos abre un camino que no se ha tomado. Y aquí llegamos directamente en los términos en que hemos platicado a la fe y tenemos también que hablar de Einstein. Einstein creía en Dios. ¿Y qué decía él? Yo creo en el Dios de Spinoza, de Baruch Spinoza. Porque Baruch Spinoza había desarrollado un pensamiento, una teología, en un momento en que todo era dentro de la teología cristiana, católica e incluso protestante. Todo era dureza de Dios, odio de Dios, enojo de Dios, rencor de Dios. Él creaba un mundo mucho más bondadoso. Es decir, él pasaba del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, si lo quisiéramos platicar en estos términos. Y esto le valió un gran éxito.
Sí, pero él tenía un problema. Él era contemporáneo de Descartes. Y Descartes había hablado de la sustancia de Dios. Sustancia es un término muy parecido a materia. Él también pensaba en términos de Demócritos, referidos a Dios, pero materializados. No era mental, era materia, era sustancia. Y decía, todos estos objetos que hay son un derivado, una sustancia derivada de la sustancia de Dios. Baruch Spinoza era contemporáneo, aunque más joven que Descartes, coincidieron en Ámsterdam, los dos ahí de medio refugiados, Baruch de refugiado total y el otro acogiéndose a la libertad de pensamiento que había en Holanda en aquella época. Y él era gran admirador de Descartes, pero en este punto lo corregía. Decía, no hay una segunda sustancia de Dios, ni sustancias derivadas, solo hay una. Y por lo tanto, solo hay una sustancia de Dios. Y esto le llevaba a decir, nosotros somos Dios, en primera persona. Porque si tenemos la sustancia de Dios, somos Dios. Y eso le llevaba también a decir, los pensamientos del hombre no son los pensamientos del hombre, son los pensamientos de Dios. Cuando pensamos bien. Y cuando pensamos en matar y asesinar, también son los pensamientos de Dios. Y después, ¿cómo aparece el libre albedrío? Se esforzaba y el libre albedrío no aparecía por ningún lugar. Esto conviene mucho a los científicos, que como no han roto con el materialismo intrínseco, porque la hipótesis de trabajo de la ciencia sigue siendo materialista, y como no han roto con este materialismo, finalmente no logran pensar en el Dios persona. Piensan en un Dios de una complejidad inmensa, que es el propio universo, pero que no es una persona. No es alguien, y si no es alguien, finalmente es algo. Es una forma de ateísmo que se ha colado en esta manera de concebir a Dios, que era no solo la de Einstein, sino la del conjunto de los científicos. Y alguien me podrá objetar, oiga, pero Einstein hablaba de Dios como el viejo, como una persona así. Hemos visto las contradicciones de la propia ciencia. Trabajaban partículas, pero decían que eso no era real, que la realidad eran solo las ondas. Después comprendieron que eran las dos. Por cierto, el que dice esto es Einstein, a través de su efecto fotoeléctrico, porque él no le llamó fotones, le llamó cuantos de luz. Después se le llamaron fotones y después se le llamó el efecto fotoeléctrico. Y ahí ya dijo, se acabó la monserga. Son ondas y son partículas, las dos cosas. Y tendremos que ver cómo se organizan y cómo interactúan, con lo cual tenía más razón que el santo. Y sin embargo, él también llegaba a este Dios al que llegaban todos los demás científicos, el Dios de Spinoza. Un Dios que es una cosa. Oiga, una cosa complejísima, sofisticada. Sí, tan sofisticada como usted quiera, pero una cosa. Y el más pequeño de los seres es más grande que la más grande de las cosas. Y el universo entero, en tanto que cosa, es menor que yo. Yo no voy a andar admirando al universo si es más pequeño que yo, en tanto que cosa. Además que no es una cosa. Nuestra relación, el propio Einstein decía que Dios no es complejo, no es complicado, pero eso sí es muy sencillo. Y añado yo, una pequeña diferencia es toda la diferencia. Es la sutileza. Y ahí podemos verlo en esta relación nuestra con Dios. Sí somos Él para Él, no podríamos ser otra cosa, porque si la totalidad de la creación es Él, para Él somos Él. Para Él, esa es la sutileza, no para nosotros Él es todo. Y sin embargo, Él no existiría sin el hombre pensante. Entonces el hombre crea a Dios. No, Dios crea al hombre. Pero para pasar Él mismo de un Dios potencial a un Dios esencial, ahora ya en términos aristotélicos, si queremos, Él necesita interlocutores. Y estos, de lo contrario, caen en el solipsismo más absoluto.
Y para que estos interlocutores tengan sentido, tienen que tener libre albedrío y tienen que ser alguien. Lo que nos es ofrecido a nosotros es ser hombres, no ser Dios. Y en el esfuerzo de ser Dios nos quedamos chiflando en la loma, porque ni alcanzamos a ser Dios, ni alcanzamos a ser aquello que realmente nos es ofrecido, que es ser hombres. Hombres para los cuales Dios es todo. Y que sin embargo llevan una necesidad intrínseca de reflexionar, una necesidad poderosa de reflexión, que Dios mismo necesita en nosotros para convertirnos en verdaderos interlocutores. Y así crea Él su obra. Podríamos decir, y con esto terminaremos, que es muy difícil entender, nunca se ha entendido ni la filosofía ni la propia teología, cómo le hace Dios para ayudarnos, para llevarnos a donde nos quiere llevar, porque si no nunca llegaríamos, sin violar nuestro libre albedrío. Y nunca ha sido comprendido. Unos dicen, todo está escrito en un libro acásico, todo está escrito. Entonces avísenme para saber yo cómo me voy a portar, porque si todo está escrito, nada más denme chance de leer su pinche librito, ¿no? Y sin embargo, alguien comprendió, primero diré el pecado, si menciono el pecador me van a escuchar. Y este pecador decía, la obra de Dios es absoluta en su totalidad, mas no en sus partes, que son tres: los buenos, los malos, y entre ellos el hombre con sus propios poderes. En los intersticios que deja esta lucha a tres bandas, Dios saca adelante su obra tal como Él la entiende. Maravilloso. Él ha creado el universo, nos ha creado a nosotros. De Él vienen también esos seres buenos, vienen también esos seres malos, que no los hizo malos, pero se han hecho malos en el uso de su libre, en el mal uso de su libre albedrío, como nosotros, que en el mal uso de su libre albedrío, de nuestro libre albedrío, también nos podemos torcer. Es algo que Él asume, porque si somos limitados, pero estamos provistos de un libre albedrío, de que la vamos a regar, la vamos a regar. Pero Él, al crear el contexto en el que actuamos los buenos, los malos y nosotros, con nuestros propios poderes, que también los tenemos, el físico, el intelectual, el mental, el espiritual, se aseguró que por mucho que actuemos, no llenaremos todo el espacio potencial de esta acción posible, redundante. De tal manera que Él nos lanza, actúen, hagan con toda libertad, los buenos con su propensión al bien inevitable, los malos con su propensión al mal, y nosotros disparando para todos lados a ver por dónde. Él se garantizó que no importa que tanto nos agitemos en esta interacción, nunca llenaremos el espacio potencial que Él puso a nuestra disposición, de tal manera que quedarán intersticios, y Él usa estos intersticios para llevarnos a donde Él nos quiere llevar, sin violar nuestro libre albedrío, en beneficio nuestro, sin detrimento alguno de nuestro libre albedrío. ¿Tiene esto algo que ver con la ciencia? Todo. Porque la ciencia está en un impasse. La hipótesis de trabajo materialista se agotó y es la hora de adoptar otra hipótesis de trabajo. De lo contrario, no seguiremos avanzando. Estamos atorados. Necesitamos una conciencia radical de Dios. Él actuará en esos intersticios, Él actuará. Pero nosotros tendremos que estar allí aprovechando todo lo que nos sea ofrecido, como lo hemos aprovechado en todo nuestro actuar desde el principio de los tiempos, bien, mal, con precariedad o no, pero lo hemos utilizado. Para cambiar esta hipótesis de trabajo, tenemos que adoptar una hipótesis que contemple la existencia, la realidad y la naturaleza de Dios.
ese que dice de sí mismo, yo soy el que soy. Y el que dijo, el que elaboró este pensamiento que nos permite comprender cómo hace Dios para ayudarnos sin violar nuestro libre albedrío, no es otro que Nostradamus, que en una carta a su hijo César, él era un hombre que sabía la fecha de su muerte, lo supo, y él sabía que para cuando él falleciera ese hijo no iba a tener edad de razón todavía. Y por lo tanto le hizo una carta póstuma en su momento, se la hizo para entregársela póstumamente, cuando tuviera edad de razón, en la que le explicaba quién era su padre y qué hacía y a qué se dedicaba. En esa carta está este pensamiento, este párrafo extraordinario, que hasta hoy no ha aparecido en ninguna filosofía oficial ni en ninguna teología oficial. Están como los académicos, en el caso aquel de Einstein, que le rechazaron el trabajo por breve, hombre de Dios, te está resolviendo lo que no resuelves tú en 2 millones de hojas y te quejas de que encima es breve. Pues dale las gracias de que además de correcto, exacto y esclarecedor, es breve. Y asimismo, gracias a todos.